García y Beto Bucé, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buen día, Ezequiel y Beto. Un gusto de hablar con ustedes. Bien, has hecho un artículo nuevo, has escrito una opinión en el portal en línea noticias.com.ar. Sí, bueno, mi columna semanal, digamos, de los domingos es es una columna que vengo desarrollando gracias a la generosidad ahí de Jorge Cotón, que se escuchaba sus comentarios. Hace varios años que la columna está enfocada más bien a literatura. Yo comento, hago reseñas de libros o hago comentarios sobre literatura, pero en algún momento que hay situaciones de actualidad que por ahí me llaman particularmente la atención o que me despiertan alguna inquietud, también las vuelvo en una columna más de opinión, digamos, como ocurrió el domingo pasado en una columna que yo dediqué a los comentarios del presidente de la Nación, estos comentarios que hizo en su visita a México y que generaron tanto revuelo, digamos, en nuestro país, porque, bueno, en algunos casos interpretaron como una muestra de cierta actitud racista o xenófoba o cierta jactancia, digamos, de parte del presidente al hacer notar la condición de descendientes de europeos que tenemos los argentinos. Yo en realidad debo confesar que no vi nada de eso, no me pareció que esa fuera la actitud, sino todo lo contrario. Me parece que en ningún momento se desprende de los comentarios del presidente que haya habido, digamos, que haya una supuesta mirada de superioridad o de jactancia, como decía antes, respecto a esa condición. Es simplemente un detalle que hace a la idiosincrasia de los argentinos. Nos guste o no, somos en esta zona de la Argentina, en la zona del litoral, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, somos una población que está muy influenciada por el rasgo europeo que dejaron nuestros antepasados, nuestros abuelos italianos, españoles, judíos, polacos, alemanes. Siempre se mencionó esa característica y bueno, eso no nos hace ni mejores ni peores, sino simplemente distintos. Y explica un poco, yo creo que es bueno tener presente de dónde partimos, dónde venimos, cómo fue, digamos, nuestra historia más reciente, porque son elementos que hacen a conocernos a nosotros mismos y que no podemos dejar de lado. Yo ahí mencionaba, bueno, en la columna del domingo pasado, que tuve la oportunidad por cuestiones laborales me tocó vivir en Chile unos 3-4 años y ahí desde afuera pude ver por ahí con más nitidez o pude ver con más claridad ese dato, esa característica que tenemos, insisto, los argentinos de esta zona, que por ahí aquel que haya vivido toda la vida acá no le resulta tan curiosa o tan característica, ¿no? Yo tenía que explicar allá, de acuerdo, en Chile tenía que explicar por qué la selección argentina tenía tantos italianos, supuestamente, por qué juegan tantos italianos en la selección argentina. Bueno, nos explicaba, ¿no? En aquel momento los apellidos del equipo tenían a un Batistuta, un Zanetti, un Simeone, eran, bueno, como ha ocurrido siempre, hoy por hoy también cualquier equipo de fútbol argentino está plagado de apellidos, digamos, de origen italiano, y eso que para nosotros era tan natural, para el resto de Latinoamérica era totalmente sorprendente y hasta inexplicable, como digo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en la escuela primaria a mí me enseñaban, casi adoctrinándome, ¿no? Que éramos un crisol de razas, y en ese crisol de razas había cierto rasgo, digamos, beneficioso, ¿no? En el sentido de que éramos los argentinos justamente una conjunción del aporte de distintas comunidades, algunas originarias, otras europeas, y bueno, eso, toda ese crisol de razas, esa descendencia de los barcos, ¿no? Que esto de descender de los barcos, obviamente se menciona como algo, es una metáfora, es metafórico. Todo eso hace a lo que somos los argentinos y nos permite, en cierto modo, explicar o tratar de explicar cómo somos, por qué actuamos de determinada manera, qué características tenemos.
Por eso, bueno, yo en la nota intentaba de alguna manera bajar un poco los decibeles a esa discusión o a esas críticas que se levantaron en torno a la declaración del presidente, que por otra parte no hace sino reproducir o citar declaraciones o ideas que eran muy conocidas, ¿no? Yo tenía entendido que el primero que había usado esa metáfora de los barcos había sido Carlos Fuentes. Después salió también otro comentario en relación a que el primero que usó esa definición fue Octavio Paz, otro escritor mexicano. Sí. Pero era una frase muy muy remanida acá en Argentina, insisto, se usaba mucho. Metafóricamente muy buena la idea de la imagen, ¿no? De la descendencia de los barcos. Pero, insisto, no veo una actitud recriminable, digamos, en las declaraciones de Alberto Fernández en este caso. Por ahí sí, y esto también lo digo en la nota, el hecho de de haber identificado, de haber confundido a la Argentina en términos generales con esta región de la Argentina en la que nosotros vivimos, que es la zona del litoral, como decía, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y demás, que es donde se ve más marcada la influencia de esa inmigración, ¿no? Porque en el resto del país, en el norte, por ejemplo, están estos turcos, los polacos, claro, como que exactamente, está todo bien sectorizado. Inclusive hay un libro, no me acuerdo el título ahora, que lo leímos en la introducción a la antropología en la UNICEN, donde te cuenta cómo por medio de un trabajo etnográfico se estudiaba las promesas que les hacían a los inmigrantes y cómo los inmigrantes se readaptaban a esta nueva cultura del territorio argentino y en las distancias en las que vivían y cómo se fueron fortaleciendo también, cómo eran sus reuniones una vez por mes con otros vecinos que vivían a 20 kilómetros, cómo eran, fue también, bueno, sabemos que hubo una campaña del desierto en la República Argentina, que ahí fue donde nosotros tenemos la mayor ola migratoria. Sí, exactamente, sí. Es interesante lo que vos marcás, y esto me hace acordar también de alguna manera que no fue para nada fácil la inserción, digamos, de esas oleadas inmigratorias. Nuestros abuelos fueron víctimas de desdén y hasta de un trato peyorativo por parte de los habitantes originarios, digamos, de Buenos Aires y de las demás ciudades. No nos olvidemos esas anécdotas, y bueno, yo no viví en la época, obviamente en la década del 50 todavía, pero he leído en textos, novelas que hacen referencia a ese trato peyorativo, como te decía, del italiano, porque no sabía todavía hablar, no pronunciaba bien las palabras. No pronunciaba bien las palabras. Mira, te comento algo, mi tatarabuelo italiano, a sus hijos les enseñó italiano. Mi bisabuelo hablaba italiano, no hablaba español. Aprendió a hablar español y castellano a través de la radio. O sea, los contextos que vos estás contando me van sumando. Ahí es cuando él aprende a hablar un poco el castellano. Era un italiano muy cerrado, me contaron. Sí, yo he escuchado muchas historias así como esas, de italianos que se aferraban a su idioma como una manera de mantener las raíces o de mantener el vínculo con la patria que habían dejado atrás. Y por eso digo que no resultó nada sencillo esa comunión entre las dos culturas o entre las distintas culturas, como vos mencionabas. No solamente uno por ahí tiene más presente la inmigración italiana porque fue tal vez la más numerosa, pero también hay que tener en cuenta que llegaron en aquellos momentos ciudadanos de muchas otras naciones y bueno, eso, como decía, dio lugar a este famoso crisol de razas en que nos convertimos. Hay una idea muy interesante de Dalmiro Sáenz, es un escritor argentino que falleció hace poco, ¿no? Que algo que me quedó grabado una vez que lo escuché, muy polémico, ¿no? En sus opiniones, y a diferencia de lo que dice la opinión por ahí más generalizada, Dalmiro Sáenz decía, los argentinos no nos parecemos a los italianos, como todos dicen, ¿no? Algo que también se dice mucho afuera, en Latinoamérica, digamos, los argentinos somos italianos que hablamos en español, como nos veían los chilenos, por ejemplo. Bueno, Dalmiro Sáenz dice, no nos parecemos a los italianos. ¿Por qué? Porque los inmigrantes que vinieron, que se lanzaron a una aventura
era cruzar el océano y largarse a un espacio totalmente desconocido, una situación totalmente que no se sabía al dónde desarraigo. Acá. Era una especie de actitud totalmente descabellada, aventurera, que no era la actitud que tenía un italiano con los pies sobre la tierra. O sea, los inmigrantes que vinieron, que se largaron a esa aventura, eran aquellos italianos que tenían un espíritu completamente, digamos, vinculados a los desafíos, a la aventura. Es decir, desde el punto de vista de Albino Sáenz, no somos o no representamos el perfil medio o promedio de los italianos, sino que somos una especie de italianos exacerbados, ¿no? Somos una especie de italianos con rasgos muy particulares, y eso nos da una connotación por ahí también distinta y original. Sí. Beto. Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te escucho, la verdad que no intenté participar porque te escucho muy mal. Hasta yo escucho un rebote permanentemente, un corte en lo que voy diciendo. A ver, quiero decir, me parece desde mi punto de vista que no coincide con el tuyo, pero como te respeto mucho como escritor y como persona, queríamos hablar con vos porque tu mirada de ese hecho es totalmente distinta, o yo diría distinta casi con generalidad a todos los comentarios que se han hecho. Yo en realidad me parece inoportuna la frase traída por el presidente, primero que no responde a la realidad de la frase original de Carlos Fuentes, que seguramente fue ni siquiera creo que fue peyorativa la frase de Carlos Fuentes. Creo que hace una alegoría a lo que los argentinos nos creemos en el resto del mundo. A ver, yo siempre digo que un mexicano y un colombiano o un centroamericano se sienten hermanos, realmente se sienten hermanos latinoamericanos. Nosotros dentro de este territorio que se llama República Argentina tenemos realidades muy distintas. Vos lo decís en la nota, uno es la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. También habría que sumarle a eso sectores de una gran inmigración libanesa, por ejemplo, árabe, en las provincias de Santiago del Estero, de Salta, San Juan, de La Rioja. De hecho, hemos tenido un presidente de la Nación de descendencia siria, que viene desde la provincia de La Rioja. Misiones también es una provincia que tiene un crisol de razas. No es solamente la provincia de Buenos Aires y el centro del país. De todas maneras, mi mirada, lo podría haber evitado. Tal vez lo dijo para congraciarse con el presidente español, que se vio involucrado involuntariamente en una situación que tal vez no se esperaba y en la cual no podía opinar. En definitiva, me parece que el presidente habla demasiado. Cuando digo demasiado es como que, de hecho, en su propio entorno dice que no lo pueden controlar, que a la noche tuitea, que a la noche, si hay periodistas que tienen el número privado del presidente. Y ayer leía una nota donde amigos del presidente, cuando asumió la presidencia de la Nación, lo primero que le pidieron era que cambiase de número de teléfono. En realidad hizo caso omiso a esa recomendación, y hay muchos periodistas, fundamentalmente radiales, que tienen el teléfono de él, a veces lo llaman a deshora, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, y el presidente responde a ese llamado, se presta a una nota que no estaba contemplada, que estaba fuera de protocolo, que no figuraba en la agenda, porque está convencido que él es el mejor comunicador que tiene su gobierno. Y lamentablemente algunas de las cuestiones que le pasan, algunas desafortunadas aseveraciones, vos no le das demasiada importancia, seguramente tampoco yo lo veo tan grave. Sí creo que involucró a un mandatario extranjero en una situación que no tendría que haber pasado. Nada más que eso. El reto me parece hojarasca en realidad, en todo lo que se ha dicho.
Sí, mira, en relación a esta característica que vos mencionabas del presidente en cuanto a la forma que tiene de comunicarse y demás, desconocía totalmente esto que vos mencionabas. Coincido en cierto modo con que haber mencionado esa frase por ahí no fue el momento más oportuno. Pero me parece también que hay como una especie de campaña, o no sé si llamarla campaña, pero había como una, esto lo digo en la nota, había como una especie de, había gente que estaba agazapada esperando a que el presidente, en este caso, dirigiera algo tal vez no del todo oportuno para caerle con una hazaña y con una crítica que, insisto, me parece totalmente desproporcionada y totalmente fuera de lugar. Entiendo la incomodidad en la que puede haber puesto al presidente de otro país, y insisto, tal vez no fue el momento más oportuno para señalar eso, pero no creo que lo haya dicho, insisto, con un espíritu de jactancia o de intento de diferenciarse como país o como ciudadano de un país en relación al resto de Latinoamérica. El tema es muy complejo, La vinculación que hemos tenido los argentinos con Latinoamérica ha sido muy, muy difícil, muy compleja. Hay mucho de lo que vos decís en el sentido de una falta de, por ahí, nos faltó la capacidad para poder integrarnos a Latinoamérica, ¿sí? Esto se ha dicho 1000 veces. Yo recuerdo un hecho totalmente anecdótico, pero en el mismo México, cuando Argentina salió campeón del mundo, tenía a la hinchada mexicana en contra, ¿no? Contra un equipo europeo. Bueno, ese tipo de reacciones, yo lo viví en Chile cuando estuve, ese tipo de antipatía que despertábamos de alguna manera, está latente y yo no lo descarto para nada. Pero yo no veo por qué razón nosotros deberíamos ocultar o deberíamos minimizar o, digamos, disimular la historia que nos tocó vivir en el último siglo, de historia, insisto, de inmigración, historia de cruce de distintas razas, de distintos pueblos. Todo eso nos hace tal como somos y nos explica muchas cosas, y por lo tanto me parece que es algo que no hay por qué ocultarlo o minimizarlo. Bueno, Carlos, yo te agradezco muchísimo la posibilidad de la charla. Vamos a tener oportunidad, y un día que yo tenga mejor retorno, no hablar solamente de lo que dijo el presidente, sino hablar de una realidad, y la realidad me parece que tiene que ver con que todos los países que miran al Pacífico, fundamentalmente Perú, Ecuador, tienen rasgos totalmente distintos a los nuestros, porque tal vez su primera comunicación con otros países no fue Europa, sino fue Asia. Alguna vez vamos a hablar de eso. Te mando un abrazo muy grande y bueno, muchísimas gracias por el aporte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y cuando gusten estoy, por supuesto, totalmente gustoso de conversar. Bueno, italiano argentino, muchísimas gracias por este espacio. Un gran abrazo, Carlos, hasta luego. Así dialogábamos con el escritor Carlos Berucci, bueno, acerca de su columna de opinión que hizo para el